Las murallas de Himera temblaban bajo la presión del asedio cartaginés, y desde las almenas el tirano Terón solo podía enviar súplicas desesperadas a su aliado Gelón. El polvo levantado por miles de sandalias púnicas se mezclaba con el salitre del Tirreno, creando una neblina ocre que asfixiaba la esperanza. Abajo, el campamento de Amílcar se extendía como una ciudad de lona y cuero, un monstruo policéfalo que respiraba con el murmullo de lenguas extrañas, desde el fenicio gutural de los oficiales hasta el habla áspera de los mercenarios íberos y ligures. Cada tienda, cada hoguera, cada estandarte con el signo de Tanit, era un clavo más en el ataúd de su ciudad. Esta guerra, que definiría el destino de Sicilia por generaciones, que decidiría si en sus puertos se hablaría griego o púnico, no nació, sin embargo, de la voluntad de grandes imperios ni de profundas disputas teológicas. Irónicamente, todo comenzó por la rabieta de un solo hombre, un tirano exiliado que recurrió a un poderoso amigo para recuperar lo que era suyo. Para entender cómo la ambición de un solo hombre pudo arrastrar a dos mundos al borde del abismo, es necesario viajar atrás en el tiempo, a una Sicilia que aún era una promesa, un lienzo en blanco sobre el que griegos y fenicios pintaban sus sueños de expansión con el pincel de la colonización. Todo había comenzado mucho antes, en pleno siglo V antes de Cristo, cuando el Mediterráneo no era un lago romano, sino un hervidero de culturas en expansión. Cerca de 1500 polis griegas, ciudades-estado independientes y a menudo rivales, salpicaban las costas desde Asia Menor hasta las columnas de Hércules. Una de las joyas de esta diáspora era la Magna Grecia, el sur de la península itálica, y su extensión natural, la fértil y estratégica isla de Sicilia. Los griegos, llegados de Calcis, Corinto y Rodas, habían comenzado su aventura siciliana en el este, en la costa que mira hacia su patria. Fundaron Naxos, Siracusa, Catania, ciudades que crecieron con la arrogancia de la piedra nueva y la promesa del trigo abundante. Pero la tierra llama a la tierra, y con cada oleada de colonos que escapaban de la pobreza o de las luchas intestinas de la Hélade, la frontera se movía. Como una mancha de aceite, se expandieron hacia el oeste, devorando llanuras y sometiendo a las tribus locales, los sículos y sicanos. Así nacieron Acragas, con sus templos que aspiraban a tocar el cielo, y la lejana Selinus, un puesto avanzado en una tierra de nadie donde el mundo griego terminaba y otro comenzaba. Allí, en el oeste de la isla, se encontraron con los otros grandes navegantes del Mediterráneo, los fenicios y sus herederos, los cartagineses, que llevaban siglos comerciando desde sus enclaves de Panormo, Motia y Solunto. Al principio, el encuentro no fue necesariamente violento. El griego cultivaba la llanura, el fenicio controlaba el puerto. Pero la paz entre potencias en expansión es siempre un interludio. La chispa que encendió la pradera seca saltó cerca del año 580 a.C., no lejos de Lilibea, el corazón del poderío púnico en la isla. Un grupo de griegos, quizás de Cnido o Rodas, imbuidos de un fervor colonizador que rayaba en la arrogancia, intentaron fundar una nueva ciudad no a través del pacto, sino de la fuerza. No buscaron un acuerdo, no ofrecieron comercio, simplemente reclamaron la tierra como si les perteneciera por derecho divino. La respuesta de los fenicios fue rápida y brutal. Los colonos griegos fueron masacrados o expulsados sin contemplaciones. Aquella escaramuza, que apenas merecería una nota a pie de página en los anales de Atenas o Esparta, fue en realidad el primer trueno de una tormenta que tardaría un siglo en desatarse. En las décadas siguientes, Cartago, sintiendo la presión griega, cambió su estrategia. La ciudad-estado, que hasta entonces había sido la primera entre iguales de las colonias fenicias, comenzó a forjar un imperio de una forma mucho más agresiva y centralizada. Ya no eran solo comerciantes, ahora eran conquistadores. Mientras tanto, en el lado griego de la isla, un cambio social sin precedentes estaba teniendo lugar. Las viejas aristocracias que gobernaban las polis se mostraron incapaces de gestionar las tensiones de una sociedad en rápido crecimiento. La brecha entre los terratenientes ricos y los campesinos pobres, las luchas entre facciones y la amenaza constante de Cartago crearon un vacío de poder. Y en ese vacío, como es ley en la historia, surgieron hombres fuertes. Fue el inicio de la época de los tiranos en Sicilia. Uno de estos hombres, quizás el más formidable de su generación, fue Hipócrates. Tomó el trono de la próspera polis de Gela en el 498 a.C., no por herencia, sino por la fuerza de su voluntad y el filo de las espadas de sus mercenarios. Hipócrates no era un simple déspota, era un visionario con una ambición de dimensiones continentales. Su reinado, aunque tiránico, daría inicio a una pequeña edad de oro para Gela, convirtiéndola de una potencia regional en la dueña de un imperio incipiente. Sus políticas eran brutalmente claras: expansión. Su objetivo, que susurraba a sus generales en las largas noches de campaña, era crear el primer gran imperio siciliano bajo un solo cetro.
Su mirada se posó primero en la rica y fértil llanura de Catania, una tierra de trigo y vides que podía alimentar a sus ejércitos. Para controlarla, atacó sin previo aviso a la ciudad jonia de Naxos, la más antigua de las colonias griegas, un símbolo sagrado que él profanó con una facilidad pasmosa. Tras someter el norte, su avance continuó, insaciable, hacia la costa este, hacia el estratégico estrecho que separaba Sicilia de Italia. Allí asedió Mesinia, una de las poblaciones más grandes y ricas de la isla, un enclave vital fundado por exiliados mesenios durante sus amargas guerras con la implacable Esparta. La ciudad cayó, y con ella el control del comercio marítimo. Pero ni siquiera esto sació su sed de poder. Su ambición, como un fuego incontrolable, lo empujó hacia el sur, hacia la joya de la corona, la poderosa y orgullosa Siracusa. En una batalla campal a orillas del río Anapo, su ejército, curtido en 1000 batallas, venció de una forma aplastante a los defensores siracusanos, que lucharon con la valentía de la desesperación pero carecían de un liderazgo unificado. Hipócrates podría haber tomado la ciudad, pero fue un estratega astuto. Sabía que gobernar una Siracusa resentida sería una sangría constante de recursos. En lugar de ello, impuso un acuerdo de paz humillante pero inteligente. A cambio de perdonar Siracusa, se le entregó el control de la ciudad de Camarina, consolidando su dominio sobre toda la costa sur. En la cima de su poder, con un imperio que se extendía de norte a sur, el destino le asestó un golpe final. Un año después de su mayor victoria, mientras asediaba una pequeña ciudad sícula, una fiebre o una herida infectada lo consumió. Hipócrates murió, dejando la polis de Gela a la cabeza de un imperio aparentemente floreciente, pero cuya estabilidad dependía enteramente de la fuerza de su líder. El mando recayó sobre el mejor de sus oficiales, un hombre llamado Gelón, que había sido su comandante de caballería. Gelón era tan astuto como Hipócrates, pero quizás más pragmático. Sin embargo, la transición de poder nunca es limpia. Mientras Gelón consolidaba su autoridad en Gela, los rescoldos del resentimiento ardían en las ciudades conquistadas. En Mesinia, una facción propúnica, financiada y apoyada en secreto por Cartago, vio su oportunidad. Se alzaron en armas, masacraron a la guarnición de Gelón y tomaron el control de la ciudad, entregando a los cartagineses una cabeza de puente estratégica en el corazón del territorio griego. Fue el primer gran revés para Gelón, una lección amarga sobre la fragilidad del poder heredado. Mientras tanto, las viejas tensiones en la isla resurgían. Ya en el año 489 a.C., el conflicto latente entre la polis de Selinus, en el oeste, que se había vuelto propúnica para proteger sus intereses comerciales con Cartago, y la poderosa Cragas, que se mantenía ferozmente antipúnica, volvió a estallar. La isla era un polvorín. Fue en ese momento cuando el destino le ofreció a Gelón una oportunidad inesperada. La gran Siracusa, la ciudad que Hipócrates había perdonado, se encontraba sumida en terribles conflictos internos. Una guerra civil entre la aristocracia terrateniente y el pueblo eldemos, apoyado por los esclavos sículos, había llevado a la ciudad al borde del colapso y la anarquía. Gelón, viendo el caos, actuó con la rapidez de un depredador. Marchó con su ejército no como un conquistador, sino supuestamente como un mediador. Una vez dentro, no se marchó. Aprovechó la división para tomar el poder absoluto, convirtiendo a la ciudad en su nueva capital. La decisión fue una genialidad estratégica. Gela era rica, pero Siracusa poseía un magnífico puerto natural, el más grande de Sicilia, y una ciudadela inexpugnable en la isla de Ortigia, unida a tierra por un istmo. Desde allí, Gelón podía proyectar su poder naval y terrestre como nunca antes. Sicilia ahora se encontraba irrevocablemente dividida en dos bloques rivales, dos titanes esperando el choque inevitable. Por un lado, Siracusa, Acragas y sus aliados helénicos, que controlaban las fértiles costas del sur y el este. Por otro, los cartagineses y sus simpatizantes, como Selinus, que dominaban el norte y el oeste de la isla. Y entre ambos mundos, como una bisagra del destino, se encontraba la ciudad de Himera. Himera era un enclave crucial. Situada en la costa norte, era la polis griega más occidental de esa ribera, un puesto avanzado helénico en territorio de influencia púnica. Era el punto intermedio, el lugar donde las dos placas tectónicas del poder mediterráneo rozaban, acumulando una tensión insoportable. Su líder en aquel momento era un tirano llamado Térilo, un hombre definido más por sus odios que por sus amores. Térilo era un acérrimo antisiracusano. Veía en el creciente poder de Gelón no a un defensor del helenismo, sino a un depredador que tarde o temprano devoraría la independencia de Himera. Esta enemistad lo empujó a buscar alianzas en el único lugar posible: Cartago. Térilo no era un simple aliado de conveniencia de los púnicos,
Era un amigo personal del mismísimo gobernante cartaginés, el sufete Amílcar, de la poderosa familia magónida. Esta amistad, forjada en intercambios comerciales y desconfianzas compartidas hacia Siracusa, sería la que prendería la mecha. La tensión acumulada durante décadas alcanzó un punto crítico cuando Terón, el ambicioso tirano de la poderosa Cragas y ahora suegro y firme aliado de Gelón, decidió actuar. En un golpe de mano audaz, marchó sobre Himera y expulsó a Térilo, anexionando la ciudad a su propia esfera de influencia y unificando prácticamente toda la costa griega bajo el control del bloque siracusano. Térilo, humillado y exiliado, hizo lo único que podía hacer. Cruzó el mar hasta las imponentes murallas de Cartago y pidió ayuda a su amigo Amílcar. No solo apeló a la amistad, sino también al interés estratégico de Cartago. Les advirtió que si Gelón y Terón consolidaban su poder, el siguiente paso sería expulsar a los púnicos de Sicilia para siempre. En este punto, con una petición formal de un aliado y una amenaza existencial sobre la mesa, el conflicto entre ambos bloques se volvió absolutamente inevitable. La maquinaria de guerra se puso en marcha. Cartago, la ciudad más rica del Mediterráneo occidental, movilizó un ejército de una escala nunca antes vista en la región. Se reclutaron mercenarios de todos los rincones de su imperio. Infantería pesada de Iberia, honderos de las Baleares, ligures de las montañas y libios del interior de África, además de sus propias tropas ciudadanas. Se estima que las fuerzas cartaginesas de Amílcar eran aparentemente superiores a las de sus rivales griegos. Por su parte, Gelón y Terón reunieron a todas las fuerzas de las polis aliadas. Los campos de Sicilia se vaciaron de agricultores para llenarse de soldados. Se calcula que los ejércitos griegos combinados contaban con unos 30.000 pitas, la formidable infantería pesada con sus corazas de bronce y sus largas lanzas, y una fuerza de caballería de unos 2.000 jinetes, un arma crucial en las llanuras sicilianas. Zarpando desde el puerto de Cartago en una flota de cientos de triremes y barcos de transporte, Amílcar se embarcó hacia Sicilia. Su plan inicial era desembarcar en el oeste, cerca de la aliada Selinus, para desde allí atacar directamente el corazón del poder de Terón, la ciudad de Acragas. Pero algo le hizo cambiar de opinión. Quizás los augurios fueron malos, o quizás sus espías le informaron de que la ruta hacia Himera, en el norte, estaría menos defendida. Cambió de rumbo y se dirigió a Panormo, la principal base cartaginesa en la costa norte. Fue una decisión que cambiaría la historia. En mitad del viaje, mientras la flota bordeaba la costa occidental de la isla, el cielo se oscureció. Un viento huracanado se levantó desde el noroeste y el mar, antes en calma, se convirtió en un infierno de olas monstruosas. La flota de Cartago fue castigada sin piedad por una de las violentas tormentas que azotan el canal de Sicilia. Los pesados barcos de transporte, sobrecargados de hombres y equipos, eran casi ingobernables. Muchos se hundieron, pero el golpe más devastador fue la pérdida de las naves que transportaban el arma más preciada de Amílcar, su caballería. Los caballos, aterrorizados en las bodegas, se convirtieron en un peso muerto que arrastró a las naves al fondo del mar. Amílcar había perdido su ventaja táctica antes incluso de pisar tierra. Sus barcos restantes, maltrechos y dispersos, finalmente arribaron a la bahía de Panormo. Allí, Amílcar, un hombre pragmático y curtido, no perdió el tiempo en lamentos. Reorganizó a sus fuerzas, desembarcó a su todavía masiva infantería y, tras unos días de descanso, comenzó a marchar hacia el este, siguiendo la línea de la costa, hacia su objetivo, Himera. En Himera, la noticia de la llegada de la flota cartaginesa, aunque mermada, cayó como una sentencia de muerte. Terón ya estaba acampado fuera de las murallas con su ejército de Acragas, preparándose para resistir. Cuando vieron aparecer en el horizonte la interminable columna del ejército de Amílcar, supieron que la lucha sería desesperada. Los cartagineses, con una eficiencia metódica, construyeron dos campamentos. El primero, el campamento terrestre, lo establecieron en una colina al oeste de la ciudad, en una posición defensiva ideal para dirigir las operaciones de asedio. El segundo, y más vulnerable, era el campamento naval, establecido directamente en la playa, donde vararon sus triremes y barcos de suministro, formando una barricada con las propias naves. Sin mucha demora, Amílcar quiso probar la resolución de los defensores. Mandó a sus fuerzas de élite, probablemente infantería libiofenicia, en una misión de reconocimiento en fuerza. Se encontraron con un pequeño contingente griego al mando directo de Terón, que había salido a hostigarlos. La lucha fue breve y brutal. La superioridad numérica púnica se impuso, y los griegos fueron derrotados, obligando a Terón a retirarse tras las seguras murallas de la ciudad y a enviar un segundo mensajero, aún más urgente, a su aliado Gelón, suplicando ayuda inmediata. Con los griegos embotellados en Himera,
Amílcar comenzó a asegurar la zona. A los pocos días, con las provisiones iniciales menguando, los cartagineses comenzaron a enviar partidas de recolectores para buscar suministros en la región circundante. Fue el error que Gelón estaba esperando. Justo en ese momento, su ejército apareció en el horizonte. Gelón, antiguo comandante de caballería, sabía el valor de la velocidad y la sorpresa. Sin esperar a desplegar a toda su infantería, lanzó a su caballería de 2.000 jinetes sobre los campos. Las partidas de recolectores cartagineses, dispersas y sin protección, fueron una presa fácil. Fueron rodeados y capturados sin apenas poder oponer resistencia. La noticia de la llegada de Gelón y la captura de los recolectores recorrió el campamento griego como un reguero de pólvora, restableciendo la moral y la confianza de las fuerzas sitiadas. El Salvador había llegado. Con sus ejércitos reunidos, Gelón y Terón decidieron tomar la iniciativa. En lugar de esperar a que el asedio los desgastara, salieron a campo abierto para presentar batalla. Gelón, con el grueso de las fuerzas de Siracusa y sus aliados, cargó contra el campamento terrestre cartaginés, situado en un terreno elevado. La lucha fue exactamente como se esperaba: larga, feroz y completamente enquistada. Los hoplitas griegos, formando un muro de escudos y lanzas, avanzaban lentamente colina arriba, mientras los mercenarios de Amílcar, especialmente los tenaces íberos, resistían con una disciplina de hierro. Durante horas, la batalla fue un brutal choque de infantería, una carnicería sin ventaja clara para ningún bando, donde cada metro de terreno se ganaba con sangre. Pero mientras el grueso de los ejércitos se desangraba en la colina, Gelón había puesto en marcha la parte más audaz de su plan. Poco después de que diera comienzo la batalla principal, un pequeño grupo de hombres, quizás la propia caballería de Gelón o un destacamento de operaciones especiales, se había infiltrado en la retaguardia cartaginesa. Su objetivo no era el campamento terrestre, sino el campamento marítimo, donde se encontraba el propio Amílcar dirigiendo la batalla y realizando un gran sacrificio a los dioses por la victoria. La historia cuenta que los infiltrados griegos, quizás disfrazados de mercenarios aliados, lograron acercarse al altar donde Amílcar estaba oficiando. En un instante de caos y confusión se abalanzaron sobre él. Amílcar, el gran sufete de Cartago, murió a manos de estos sigilosos asesinos, lejos del clangor de la batalla principal. Inmediatamente después, los griegos prendieron fuego a los barcos que estaban varados en la playa. La madera seca, untada de brea, ardió con una furia increíble, enviando una columna de humo negro y denso hacia el cielo, una señal visible desde todo el campo de batalla. El fuego, el humo y los gritos de pánico que se extendieron por el campamento naval causaron un caos absoluto entre las filas cartaginesas. La noticia de la muerte de su líder, confirmada por el humo de su pira funeraria improvisada, llegó como un rayo a las fuerzas que luchaban desesperadamente contra los griegos en la colina. En los ejércitos antiguos, la muerte del general a menudo significaba el fin de la batalla. Cundió el pánico. Las líneas cartaginesas, que habían resistido con tanto valor, se rompieron. Los mercenarios, luchando solo por la paga, no tenían motivos para morir por un general muerto. Huyeron en desbandada, tratando de salvar la vida. Y los griegos, sintiendo la victoria, comenzaron a darles caza, masacrando a los que huían con la espalda vuelta. Con la victoria prácticamente en sus manos, la disciplina del ejército griego, que nunca fue su punto más fuerte, se desvaneció. Las fuerzas de Gelón, en lugar de mantener la formación y asegurar una aniquilación ordenada del enemigo, se dispersaron para saquear el rico campamento cartaginés. Buscaban oro, plata, armas exóticas, cualquier botín que pudieran llevarse. Fue un momento de euforia y codicia que casi les costó la guerra. Porque no todos en el ejército cartaginés habían huido. De repente, de entre el caos de la retirada, los mercenarios íberos, los soldados más profesionales y leales de Amílcar, se reagruparon. Viendo a los griegos dispersos y desprevenidos, lanzaron un contraataque salvaje y disciplinado. Cogieron a las fuerzas griegas completamente por sorpresa, en medio del saqueo, y consiguieron prácticamente dar un giro inesperado y milagroso a la batalla. Por un momento, pareció que la derrota cartaginesa se convertiría en una victoria asombrosa. Pero Terón, el tirano de Acragas, había mantenido a su propio ejército como reserva dentro o cerca de la ciudad, observando el desarrollo de la batalla desde las murallas. Al ver el terrible peligro, como la victoria se escapaba de las manos de sus aliados por pura indisciplina, actuó con una celeridad decisiva. Salió de la ciudad con su propio ejército, fresco y en perfecta formación, y atacó a los valientes íberos por el flanco, envolviéndolos en una trampa mortal. El ataque fue devastador. Atrapados entre las fuerzas reagrupadas de Gelón al frente y el ejército de Terón en su flanco, los íberos lucharon hasta el último hombre, pero fueron aniquilados.
Con la destrucción de su última fuerza de combate coherente, la aniquilación del ejército cartaginés fue total. La batalla había terminado. La victoria griega fue una de las más completas y decisivas de la historia antigua. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la catástrofe cartaginesa, los griegos impusieron condiciones de paz sorprendentemente moderadas. Quizás Gelón, como estadista pragmático, sabía que humillar en exceso a Cartago solo garantizaría una futura guerra de venganza. Cartago tuvo que pagar una enorme indemnización de 2.000 talentos de plata para compensar los gastos de la guerra y, lo más importante, Himera fue confirmada como parte del territorio griego bajo la esfera de influencia de Acragas. La amenaza púnica había sido neutralizada, al menos por el momento. Gelón se convirtió en el héroe indiscutible del mundo helénico occidental, y Siracusa se consolidó como la potencia hegemónica de Sicilia, iniciando un período de esplendor cultural y político que duraría décadas. La isla, sin embargo, quedó marcada para siempre, dividida en dos mundos cuya rivalidad, aunque dormida, volvería a despertar en el futuro.